¿Qué fue lo último que vimos? ¿Y qué es esto? Vimos todas las normas que eran las disposiciones, dictámenes, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la unidad 3 hoy. Solicitud de tipo. Este es el tercer sábado que vengo yo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver solicitud de tipo. Estamos en la parte general del digesto, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que el digesto tiene el título 1 y el título 2? Bueno, que tiene el título 1 y el título 2. En el título 1 les dije que está la parte general, donde están todos los ingredientes por separado, que luego vamos a mezclar en la parte especial para obtener el trámite que queremos hacer. El primer ingrediente que vamos a ver ahora para preparar luego nuestros platos es el de solicitudes tipo, ¿sí? Que son los documentos con los cuales se peticionan los trámites ante el registro de la propiedad automotor. Eso es una solicitud tipo. O sea, para peticionar, ¿vimos los principios registrales con ustedes? No. Bueno, antes de ver solicitudes tipo vamos a ver los principios registrales. Son 5 principios los principios registrales. Lo tienen que saber porque preguntan del examen final. El primer principio es el principio de rogación. Rogación viene de la palabra ruego, rogar. Principio de rogación. Significa que el registro no actúa de oficio, es decir, no actúa por iniciativa propia, sino que actúa a pedido de una parte, a petición del usuario. Esa petición el usuario la debe hacer siempre mediante el uso de una solicitud tipo. O sea, si yo voy al registro y quiero pedirle al registro que me inscriba un trámite, ya sea una inscripción de un 0 kilómetro, una transferencia, una alta de motor, una expedición del duplicado de un título, lo que fuera que yo le vaya a pedir al registro que me inscriba, se lo tengo que peticionar a través de una solicitud tipo. Hay distintas clases de solicitudes tipo. Para cada trámite está diseñada una solicitud tipo diferente. ¿Estamos ahí? Bueno, este es el principio de rogación. Principio constitutivo. El principio constitutivo es algo propio y muy característico del régimen jurídico del automotor, que no se da en los inmuebles. El principio constitutivo significa que el derecho de propiedad o derecho de dominio, que es lo mismo, nace a favor del usuario a partir de la inscripción en el registro de la propiedad automotor. Es decir, por ejemplo, si yo le... ¿Cómo es tu nombre? ¿El mío? Sí, Vanessa. Por ejemplo, si yo le compro el auto a Vanessa, Vanessa me vende el auto, me entrega el auto, me entrega la solicitud tipo 08 para que yo inscriba en el registro del automotor a mi nombre, me da además la solicitud tipo 2 en la que practicó la verificación física, me entrega la cédula del automotor, el título del automotor, me entrega el auto brillante, lustrado, divino para que yo salga directo a pasear el fin de semana, le pago el precio de su automotor. ¿Quién sigue siendo el dueño del automotor? El primero, Claro, solo cuando yo inscribo la transferencia y sale, no cuando la peticiono, sino cuando se inscribe, porque si yo la peticiono y me falta un requisito
y el registro observa la transferencia y no le da curso a la inscripción, sigo sin ser el dueño. Solo me voy a convertir en propietario cuando el registro seccional tome razón del trámite, es decir, cuando inscriba el trámite a mi favor. En ese instante nace mi derecho de propiedad o mi derecho de dominio, que es como técnicamente se denomina. La palabra dominio proviene del latín dominus, que significa dueño, ¿sí? Bueno, ese es el principio constitutivo. En cambio, en el registro de la propiedad inmueble eso no sucede. El derecho de propiedad nace afuera del registro. Cuando yo firmo la escritura traslativa del dominio en la escribanía del escribano, en ese momento me convertí en dueño. Luego lo inscribo en el registro de la propiedad inmueble al solo efecto publicitario, es decir, para hacerlo público, para darlo a conocer por todos. Si yo pido un informe de dominio, así ya no es más el señor fulano el dueño, ahora es el señor Mengano. Usted no le puede trabar un embargo a Mengano porque, ¿se entiende? La propiedad era del otro señor antes. Con el auto no pasa lo mismo. Yo me convierto en propietario cuando inscribo la transferencia en el registro seccional. Con los inmuebles no pasa eso, yo me convierto en dueño afuera del registro. La inscripción es solo para que ese nuevo derecho sea conocido por todos y sea respetado por los demás. Principio de especialidad. El principio de especialidad significa que tanto la cosa, es decir, el automotor o el motovehículo o la maquinaria agrícola, vial, industrial, deben estar perfectamente individualizadas. Y su titular debe estar perfectamente identificado. Ese es el principio de especialidad. Se llama principio de especialidad porque lo especial se diferencia de lo general, ¿sí? De lo común. Entonces, si yo digo que de este auto con tal chasis, con tal número de motor, es propietario de esta persona con este nombre, con este documento de identidad, con este domicilio, etcétera, quiere decir que estoy identificando e individualizando perfectamente a la cosa y a su dueño. Principio de tracto sucesivo. El principio de tracto sucesivo significa que se deben inscribir todos y cada uno de los sucesivos adquirentes en la cadena de compraventas del automotor. Por ejemplo, A le vende a B, B le vende el automotor a C. Yo no puedo saltear la transferencia de B e inscribir de A directamente a favor de C. Tengo que inscribir cada uno de los sucesivos adquirentes en la cadena de compraventa, ¿sí? Cada una de estas personas es un eslabón distinto en la cadena de compraventas. ¿Por qué? ¿Puede una persona transmitir un derecho que no tiene o diferente del que tiene? No, solo podemos transmitir los derechos que tenemos y en el mismo estado o situación en la que los tenemos. Si esta persona solo se convierte en propietaria cuando se inscribe el automotor a su nombre, ¿cómo le va a transferir el derecho de propiedad a C que no lo tiene? Entonces sí o sí debe inscribirse
de esta manera, ¿sí? No me puedo saltear a nadie. Antes lo que se utilizaba era, por ejemplo, entregar una solicitud tipo 08 con el nombre del comprador en blanco. Entonces A le entregaba B, B no inscribía nunca el auto a su nombre, se lo vendía C, y C a D, y D a Z, y seguían entregándose la solicitud tipo 08 en blanco. Hoy en día, con el requisito del certificado electrónico de transferencia automotor, que ustedes pueden haber escuchado nombrar como Z, que es un certificado que es imprescindible para transferir un automotor hoy en día, cuando ese automotor, entre otras cosas, cuesta más de 30.000 pesos, ya sea en la tabla o en la solicitud tipo, en la tabla o en la tabla de evaluación de los automotores, o en la solicitud tipo, y siempre que todas las firmas hayan sido puestas en la solicitud tipo con posterioridad al 1 de agosto del año 2010, estoy obligado a presentar el Z. Ese Z lo hace el vendedor y en el Z tiene que declarar el nombre y todos los datos del comprador, el valor de la venta, etc. De manera que se haría imposible hacer saltear estas personas, porque cuando A le entrega a B la solicitud tipo 08 para que B pueda inscribir su auto, también debe haber recibido de parte del vendedor, además de la solicitud tipo 08, el Z, porque si no, no va a poder inscribir su automotor, repito, salvo que valga menos de 30.000 pesos, ¿sí? En cuyo caso sí podría, pero hoy en día es un poco complicado. No digo que no haya, por supuesto que hay, pero normalmente un automotor cuesta por arriba de los 30.000 pesos. Bueno, ahora sí vamos a seguir con solicitudes tipo. Eso también, la regla esa también es para las motos. Supongamos que hay motos que valen mucha plata, también hay que hacer el Z. Obvio. Ajá. El Z es para... el Z es, en el caso de los motovehículos, también es a partir de los 30.000 pesos. Los encargados de registros, en algunos registros se confunden y para los motovehículos piden a partir de los 8.000 pesos, cosa que no es correcta y no está bien. Ellos toman eso de la resolución 2832 o 2732, que es de la FIP, que obliga a los comerciantes habitualistas de motos, es decir, a los concesionarios que venden motos en un concesionario, cuando vende autos, tienen que informar a la FIP cada vez que vende un auto y decirle a quién se lo vende. El que vende motos también debe hacerlo, pero debe informarlo a partir de motos que valgan 8.000 pesos. El concesionario no tiene nada que ver con el Z hecho por los particulares. Los encargados de registros confunden esa resolución y piensan que para las motos es a partir de los 8.000. Sí, es a partir de los 8.000 para los concesionarios que venden motos 0 kilómetros, no para los que transfieren motos usadas, en cuyo caso deben tener un valor de 30.000 pesos. ¿Sí? El punto 5. No me lo acuerdo, así que cuando me lo acuerde te lo voy a decir. Siempre me olvido de alguno de todos ellos. Bueno, vamos a ver entonces el tema de las solicitudes tipo, ¿no? Solicitudes tipo, vieron para qué servía cada una, las clases de solicitudes tipos que hay. Vamos a ver ahora cómo se deben completar las solicitudes tipo. En los cursos a veces me preguntan, ¿hay alguna clase práctica? ¿Nos enseña, profesor, a completar las solicitudes tipo? Porque no puede ser, después todo es teórico y resulta que no sabemos cómo completar una solicitud tipo. No, no hay ninguna clase práctica. Creo que ya les expliqué. Lean, ¿sí? Es fácil de entender. Si dice el nombre, es porque ve el nombre y así sucesivamente. Dice domicilio, ve el domicilio. Es fácil. Está el renglón con lo que tienen que escribir ahí. No necesitan un traductor para eso. Tienen que saber solamente las reglas generales y luego aplicar esas reglas generales para el llenado de las solicitudes tipo.
yo para completar una solicitud tipo solamente puedo hacerlo en letra de molde o de imprenta, que es lo mismo, o a máquina. Vienen programas hoy en día en las computadoras donde se pueden completar también con esos programas, también pueden hacerlo. El hecho es que la letra tiene que ser perfectamente legible, ¿sí? El color con el que debo completar las solicitudes tipo solamente puede ser en tinta azul o negra. Si yo completo, aunque sea un renglón de la solicitud tipo con una lapicera de otro color que no sea negra o azul, tiren la solicitud tipo porque no sirve más. Y tampoco hay posibilidades de que le remarquen por encima y digan, pero mirá cómo lo marco ahora el verde por encima con color negro. Fue. No sirve más, se convirtió en un poco de basura para que la tiren a la basura. ¿Estamos? No pueden usar otro color de tinta. Sí pueden combinar, si quieren y les gusta el arte, pueden hacer un renglón con azul, un renglón con negra, azul, negra, háganlo de la manera en que les guste más la mezcla, pero solo pueden utilizar esos dos colores, ¿estamos? O sea, no se considera una enmienda que utilicen dos colores siempre que vaya del negro al azul y viceversa. ¿Se puede enmendar o corregir una solicitud tipo cuando yo me equivoco o cometo un error? Por supuestísimo que sí. ¿De dónde sacaron que no? Claro que se puede, y sí, obvio. Tienen que dar la vuelta a la solicitud tipo, van a ver que dice observaciones en un rubro que es un rectángulo para que uno pueda escribir ahí adentro y ahí pone, léase correctamente tal cosa. Por ejemplo, supongamos que se equivocan en el número de chasis y lo remarcan. ¿Puede estar remarcado? No. Entonces, en el rubro observaciones van a poner, por ejemplo, léase correctamente chasis, número, y ahí lo escriben bien y asunto terminado. ¿Estamos? Es decir, sí las pueden corregir. Ahora vamos a ver qué es lo que no se puede corregir de ninguna manera, porque si hacen eso, invalidan automáticamente la solicitud tipo. Lo que no pueden hacer es enmendar completamente el nombre del vendedor o del comprador. Eso es lo que dice el digesto en normas técnicos registrales. No se puede enmendar completamente el nombre del vendedor ni del comprador. En realidad el digesto dice de ninguna de las partes, y las partes obviamente son el que transfiere y el adquirente del automotor, ¿sí? Digo el que transfiere y el adquirente porque capaz que es una donación y entonces no hay vendedor y comprador, sino que hay un transferente y un adquirente. O en una cesión también hay un transferente y un adquirente. Si quieren le podemos llamar cedente y cesionario, donante y donatario, pero no estamos hablando de comprador y de vendedor, ¿sí? Estamos hablando de partes. En general, para nombrarlos a todos y que queden todos incluidos, el vendedor, el donante o el cedente, hablamos de transferente y adquirente. Bueno, no puedo enmendar completamente el nombre de algunas de las partes. En realidad, de verdad, el que no puedo enmendar completamente es el nombre del adquirente. Aun cuando el digesto dice que el de ninguna de las partes. Porque, ¿cuál es el objeto que tiene esta norma? Porque todas esas prohibiciones o todos los requisitos que se piden siempre tienen un porqué. Es decir, no es que caprichosamente alguien se sentó y dijo, a ver, no, pongamos que no lo pueden enmendar al nombre del comprador directamente. ¿Por qué? Y porque tenemos ganas que si se equivoca ahí lo quiere corregir del todo, que pague una solicitud tipo nueva. Hay razones para poner todos estos requisitos o condiciones. Por ejemplo, en este caso es justamente impedir la sustitución de personas. Es decir, para que se cumpla con el requisito primero constitutivo, es decir, que yo adquiero la propiedad con la inscripción a mi nombre,
Y obviamente el de tracto sucesivo, que se deben inscribir todos y cada uno de los sucesivos compradores en la cadena de compra-venta, o adquirentes en la cadena de transferencia, si prefieren, para ser más exactos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo una solicitud tipo 08 donde el titular registral es A, ¿sí? Y A le vende a B, bueno, y después tenemos a C. Digamos que si yo enmiendo, A le entrega la solicitud tipo 08 a B, está toda completada, y B lo que hace, dice, no voy a inscribir la transferencia porque no tengo ganas de gastar plata, etc. Yo me voy a quedar con el auto, con toda la documentación, y cuando yo se lo vendo a C, lo que hago es, voy al rubro donde dice comprador, le borro todo esto y pongo todos los datos de C y directamente inscribimos de A favor de C. ¿Me van siguiendo? Sí. Esa prohibición de que no se puede enmendar completamente el nombre de las partes, lo que intenta o pretende es impedir esta maniobra, es decir, impedir la sustitución de personas. Que yo borre a B del comprador y ponga a C y saltee una transferencia, la pase por encima y en vez de inscribir dos transferencias, inscriba solamente una. Que es otra de las cosas que hoy en día con la existencia del Z no se puede hacer, salvo que el auto cueste menos de 30.000, porque A, ya les expliqué, cuando entrega la solicitud tipo 08 también entrega el Z, y en el Z dice claramente que A le vende a B, es decir, está el nombre del vendedor, el nombre del comprador y el auto. Entonces, ¿cómo hace C cuando quiere inscribir la transferencia para presentarle que le den curso si es que va a tener un Z que dice que A le vendió a B, no a él? Por lo tanto, de ahí va a surgir claramente que se está salteando una transferencia. De todas maneras, en el vigente está escrito de esta manera y dice que no se puede enmendar el nombre de ninguna de las partes. En esta nueva versión que se está por aprobar ahora, ya no dice ninguna de las partes, sino que dice directamente el nombre del comprador. ¿Por qué podemos resumir al nombre del comprador que no se puede enmendar completamente y ya no incluimos al nombre del vendedor? Porque siempre fue sobreabundante incluir al vendedor. ¿Yo puedo sustituir a B y poner C en su lugar? No estoy diciendo si debo, digo, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo la posibilidad de borrar y poner a otro y que le den curso? Si es que se permitiera, sí. ¿Puedo sustituir a A? No, porque está el nombre de él. Por más que lo borre 8.000 millones de veces, siempre voy a tener que volver a escribir A, porque ¿quién más va a vender que no sea el dueño? No hay manera de cambiarlo. Por lo tanto, que diga que no puedo enmendar completo. Si me equivoqué cuando escribí el nombre de A, puedo enmendarlo y puedo escribir, porque repito, voy a tener siempre que escribir el mismo nombre. Acá no pasa lo mismo, acá sí podía yo ir cambiando y entonces estaba rompiendo con el principio de tractos sucesivos, ¿sí? Bueno, entonces esas reglas tienen que respetarse. Esto es lo que yo no puedo enmendar. La prohibición es el nombre completo. ¿Se entiende? ¿Completo qué quiere decir? Todo. Bueno, muy bien. Porque después, cuando están rindiendo, cuando vemos en el examen los ejemplos, hablan de una enmienda parcial. ¿Yo puedo enmendarlo parcialmente? Sí. Vamos. De hecho, por ejemplo, en una oportunidad tuve una consulta de una persona que me preguntaba por qué tenía la solicitud tipo 08 de su papá, la señora, que había comprado un automotor y no había inscrito la transferencia a su nombre. Ya no me acuerdo ahora, pero supongamos que el señor se llamaba Pérez Juan José, ¿no? Y estaba puesto el nombre del señor, decía Pérez Juan José, y no había manera, o sea, si lo enmendaba completamente no se podía. Entonces, yo digo, era una señora, vos tenés el apellido de tu papá, digamos, está reconocida, sí. Por ejemplo, era María Julia Pérez.
Perfecto, mirá cómo le sacamos el Juan José, dejamos Pérez, María, Julia. ¿Está muy lindo? Sí, está perfecto, mirá cómo entra la transferencia, se acaba la prohibición. Parcialmente puedo enmendarlo, totalmente no puedo enmendarlo. Si la señora, capaz que, por ejemplo, supongamos que estaba a nombre de la madre, y en vez de decir Pérez, decía el apellido de la madre, nunca hubiese podido la hija completar la solicitud tipo porque ya se encontraba con la dificultad que tenía que enmendarlo completamente al nombre. ¿Se entiende? Bueno, también dice acá tipos de solicitudes tipo. Clases, dice, perdón, el programa, dice clases de solicitudes tipo. Es lo que acabamos de ver. Para cada trámite está diseñado un tipo diferente de solicitud tipo, ¿sí? Por ejemplo, para una inscripción inicial de un 0 kilómetro voy a tener una solicitud tipo 01. En el caso de los importados, la solicitud tipo 01 tiene una leyenda transversal que dice importados, automotores importados. Lo mismo que para motovehículos, la solicitud tipo 01 dice 01 motovehículos. Yo puedo pretender inscribir un auto con un 01 de un motovehículo, no puedo. ¿Y puedo inscribir una moto con un 01 de un auto? Sí, sí puedo. No es automático, es decir, el encargado del registro va a llevar la consulta a Dirección Nacional y Dirección Nacional le va a decir que inscriba con el 01. Si están todos los demás requisitos reunidos, es decir, si firmó al dorso el concesionario que vendió la unidad, certificada la firma, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el valor más caro es de la solicitud tipo 01 de autos, no el de motos. Entonces, si yo para una moto compré un 01 de un auto, y bueno, es problema tuyo si gastaste más. En cambio es diferente si yo quiero inscribir un auto con una 01 de una moto porque compré una 01 más barata. Entonces imagínense que si todos los autos se dedicaran a comprar solicitudes tipo 01 de motos, en las que pagan muchísimo menos, entonces se vendría abajo la recaudación que hace el ente cooperador con la venta de todas las solicitudes tipo 01. Bueno, por ejemplo, para una transferencia tiene una solicitud tipo 08. Cabe aclarar también que inscripciones iniciales se realizan con solicitudes tipo 05, ¿sí? Para todos aquellos automotores, por ejemplo, que pueden no ser 0 kilómetros. Por ejemplo, si yo quiero inscribir inicialmente un automotor clásico, lo voy a inscribir con una solicitud tipo 05. Si, por ejemplo, viene un extranjero y se trae su automotor, ¿sí? Un extranjero que obtiene su permiso de radicación temporaria en Argentina y puede importar su automotor y traérselo desde su país de origen, va a inscribir con una solicitud tipo 05. Si yo me compro, por ejemplo, un automotor en una subasta de un organismo oficial que nunca estuvo inscrito, no estoy hablando de una subasta por artículo 39 de la ley de prenda donde lo que inscribo es una transferencia, sino de una subasta de un automotor que nunca fue inscrito. Por ejemplo, el ejército argentino que compra camiones o jeeps, etcétera, que vienen dentro de un decreto, por ejemplo, de compras secretas para el ejército. Cuando ingresan por aduana, obviamente como es material secreto, no se extienden los respectivos certificados de importación y el ejército no los inscribe a esos vehículos. O sea, en algún momento los quiere vender y los subasta. Cuando yo compro esos vehículos en una subasta, yo utilizo el certificado de subasta como certificado de origen, es decir, sería el que reemplaza el certificado de importación, o si fuera nacional, el certificado de fábrica, ¿sí? Sería como nuestro certificado de nacimiento. Como ese auto, ese camión, ese jeep no tiene certificado de importación ni de fabricación, el certificado de origen es el certificado de subasta emitido por el ejército argentino. Y se va a peticionar la inscripción inicial de ese automotor con una solicitud tipo 05 y no 01.
Bueno, después por ejemplo tenemos la denuncia de venta, se hace con una solicitud tipo 11 a exhibirnos de la responsabilidad civil por los daños que pudiera provocar el automotor hasta tanto no se inscriba el nombre del comprador. Una denuncia de compra con una solicitud tipo 10 y después tienen dos solicitudes tipo que se podrían denominar colectivas u ómnibus, porque tanto la solicitud tipo 02 como la solicitud tipo 04 traen una cantidad de rubros para peticionar diferentes tipos de trámites. Por ejemplo, con una 02 puedo pedir la inscripción de distintas medidas cautelares, embargos, inhibiciones, el levantamiento, ¿sí?, de embargos, de inhibiciones, de medidas de no innovar. Y con una 04, por ejemplo, depende del rubro que yo marque, puedo pedir, por ejemplo, el alta o la baja de una carrocería, puedo pedir el alta o la baja de un motor o el cambio de un motor, puedo pedir la baja del automotor. Voy a ir marcando la crucecita en el cuadradito que corresponde al trámite que yo estoy peticionando. Siempre tienen que pensar que para peticionar mi inscripción de un trámite necesito una solicitud tipo. No puedo pedir dos trámites en la misma solicitud tipo. Supongamos que yo a mi auto estoy haciéndole un cambio de motor y a su vez una baja de carrocería. Por darles cualquier ejemplo, no puedo en la misma 04 marcar el casillero baja de carrocería, alta de motor. No sé, tengo que ocupar una 04 para un trámite, otra 04 para otro trámite. El único trámite o los únicos trámites que admiten ser peticionados en una misma solicitud tipo, que es la 04, en el caso del ejemplo que vamos a ver, es el de cambio de motor, porque cuando yo simultáneamente peticiono baja de motor y alta de motor, el trámite se procesa como cambio de motor y yo puedo usar la misma solicitud tipo 04 para poner motor que se da de baja, marca tal, número tal, motor que se da de alta, marca tal, número tal. Es decir, es el único trámite que, siendo dos, si los pido simultáneamente, tramita como un solo trámite que se denomina cambio de motor y entonces los puedo pedir en una única solicitud tipo 04. Obviamente que las solicitudes, cuando las utilizo para peticionar el trámite, tienen que tener la firma del peticionario del trámite con la certificación correspondiente, que ya vamos a ver en qué consisten las certificaciones de firma, etc. Ahora vamos a ver la expedición de las solicitudes tipo. ¿Qué significa que una solicitud tipo está expedida? Respecto de las distintas clases de solicitudes tipo que recién estuvimos viendo los distintos ejemplos, obviamente que tienen montones, la 15 para la sesión de derecho, bueno, la 20, bueno, hay montones. Si ustedes quieren, no les vamos a hacer acá la lista completa de todas y cada una de las solicitudes tipo y para qué sirve cada una. Ustedes en el manual de estudio ya tienen esa lista y al lado dice qué trámite se puede pedir con cada una de esas solicitudes tipo, así que después la miran, porque el día del examen final, en los dos temas que hay, el tema 1 tiene 8 solicitudes tipo que al lado dice ponga para qué sirvan estas solicitudes tipo, y el otro tema tiene otras 8 y dice ponga para qué sirven estas 8 solicitudes tipo. Así que los tienen que mirar. ¿Qué? Pensé que me preguntaba. Bueno, vamos a ver el tema de la expedición entonces. ¿Qué significa que una solicitud tipo está expedida? ¿Y cuándo se encuentra expedida una solicitud tipo? Una solicitud tipo se dice que se encuentra expedida a partir de la fecha de la certificación de la primera de las firmas.
Y acá quiero que pongan en letra de molde o imprenta, pantalla tecnicolor gigante, cualquiera de las firmas. Porque el día del examen, cuando les pregunto cuándo está expedida una solicitud tipo, empiezan a partir de la firma del vendedor, no, del comprador, no, cualquiera, no importa quién de los dos es el que haya firmado primero, el día que esa persona certifica su firma y en la certificación de firmas dice, el señor Juan Pérez puso ante mí su firma, ¿sí? El día tal de tal mes del año tal, ese día está expedida la solicitud tipo. A partir de ese día la solicitud tipo tiene 90 días de validez. 90 días hábiles, hábiles administrativos. ¿Saben lo que quiere decir días hábiles administrativos? Bueno, muy bien. Sábados y domingos no se cuentan, feriados no se cuentan. Feriados administrativos. Si tribunales todo el mes de enero no trabaja, igual enero tiene montones de días hábiles administrativos porque la administración pública sí trabaja en enero. Es el Poder Judicial el que no trabaja. Esos son días hábiles o inhábiles judiciales. Bueno, y en el Congreso de la Nación tienen 365 días al año inhábiles, ya saben cómo funciona. Entonces, por ejemplo, si yo completo una solicitud tipo 04 pidiendo el cambio de motor, ¿quién es el único que necesita pedir el cambio de motor? El titular registral. ¿Tengo que firmar la solicitud tipo? Sí, obviamente. Y esa firma tiene que estar certificada. ¿Qué quiere decir que la firma está certificada? Que yo puse mi firma en ese documento delante de un funcionario público que está autorizado a certificar firmas. Es decir, aquella persona que va a dar fe de que efectivamente ahí la firma la puso Juan Pérez ese día en ese lugar. No en ese lugar del documento, sino en ese lugar físico, digamos, en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, a los 25 días del mes de septiembre del año 2014, Juan Pérez puso su firma ante mí, ¿sí?, en mi carácter de escribano público, doy fe, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo hago así, miro y digo, ¿qué día puso la firma? El 25 de septiembre, desde ahí cuento 90 días hábiles administrativos. Si Juan Pérez no peticiona el trámite, es decir, no usa la solicitud tipo para peticionar el trámite de alta de motor en el registro dentro de los 90 días hábiles administrativos, la hace un cucurucho en la solicitud tipo y la tira a la basura. ¿Estamos? Entonces, porque no sirve más, es decir, solo tiene una validez de 90 días hábiles administrativos contados a partir de la expedición de la solicitud tipo. Esta regla, que es general, tiene excepciones, es decir, aquellos casos en los que la solicitud tipo, entre comillas, sobrevive a esa sentencia de muerte que se le dio a los 90 días. Es el caso de las solicitudes tipo que instrumentan el otorgamiento de derechos. ¿Qué quiere decir que una solicitud tipo instrumenta el otorgamiento de derechos? Para decirlo en un lenguaje sencillo, es aquella donde para reproducirla, para hacerla de nuevo, en el caso de que yo diga a los 90 días no sirve más, hay que tirarla a la basura, por ejemplo, una solicitud tipo 08, ¿sí?, donde necesito al menos la intervención de dos partes, ¿sí?, de dos personas para poder volver a hacerla, es decir, la firma del comprador y la firma del vendedor. Esa solicitud tipo está instrumentando el otorgamiento de derechos. ¿Qué quiere decir esto, en definitiva, sin perjuicio de que necesito dos personas para volver a hacerla? Porque yo en el cambio de motor en una 04 dije que solamente el titular registral firma y lo pide. No hacen falta dos personas para hacerla si es que yo le quito el valor a los 90 días y no sirve más. En cambio en una 08, si yo a los 90 días digo que no sirve más, voy a necesitar otra vez que la firma de dos personas, del comprador y del vendedor, ¿sí? Esa solicitud tipo instrumenta el otorgamiento de derechos. Quiere decir
que ambas partes se conceden mutuamente una a la otra derechos. ¿Estamos? Por eso es que esa solicitud tipo no tiene vencimiento a los 90 días. O por ejemplo, si fuera una solicitud tipo 15, en donde interviene el cedente y el cesionario. Supongamos que yo voy a ceder a favor de la compañía de seguros los derechos del automotor porque me lo robaron, o porque se destruyó, por ejemplo, en un accidente. Y entonces firmo yo como cedente, la compañía de seguros como cesionario. Si yo dijera que a los 90 días, si no se la utilizó, esa solicitud tipo caducó, es decir, perdió todo su valor, yo ahí necesito la firma nuevamente de dos personas. Cuando digo la firma de dos personas, estoy queriendo decir la firma de dos partes, es decir, en el sentido de intereses contrapuestos. ¿Se entiende? Es decir, que una persona busque una cosa y la otra persona busque otra, y esos intereses contrapuestos se entrecruzan formando ese contrato, o en la transferencia, o en la cesión de derechos, o en una donación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas no caducan a los 90 días, pero cuando yo no la utilizo dentro de ese plazo, supongamos que la señora me vende a mí un auto y me entrega la solicitud tipo 08, pero yo no inscribo la transferencia dentro de los 90 días, voy dentro de un año y medio recién a inscribirla. ¿Perdió su valor la solicitud tipo 08? ¿Caducó? No, porque estamos ante uno de los casos donde para reproducirla necesito al menos la firma de dos personas, que sería el comprador y el vendedor, es decir, instrumenta el otorgamiento de derechos, porque cada uno de nosotros nos estamos concediendo mutuamente un derecho uno al otro, ¿sí? Entonces, ahí lo que voy a hacer, que me va a cobrar el registro seccional, es una multa por no haber usado dentro del plazo correspondiente la solicitud tipo, y pagando esa multa la puedo seguir usando válidamente aunque hayan pasado 10 años de que yo no haya utilizado la solicitud tipo. Digo dos partes, dos personas en el sentido de dos partes y no dos personas a secas, es decir, cuando digo que para reproducirla necesito la intervención de dos personas, lo digo en el sentido de partes de intereses contrapuestos, como el ejemplo que les acabo de dar de la transferencia. En cambio, por ejemplo, en una solicitud tipo 04 para peticionar la baja del automotor, ¿sí? La baja del automotor es la muerte jurídica del automotor. Si yo tengo un automotor dentro de mi patrimonio, ¿sí? Entonces ese auto es mío, es de mi propiedad. Si yo pido la baja del automotor, no tengo más un auto dentro de mi patrimonio. No quedó nada, ¿sí? Porque yo pedí la baja, es decir, ¿puede una vez que pido la baja del automotor, ese automotor circular en la vía pública? No tiene título, no tiene cédula, no se le aplica más el régimen jurídico del automotor. A partir de ese momento se le aplica el Código Civil, artículo 2412, es una cosa mueble el automotor, ¿sí? Es una cosa mueble, o sea, tenía un auto y ahora que tenemos un montón de latas en la puerta de mi casa. Se terminó, perdió todo el valor de un automotor, ahora vale su peso en chatarra. ¿Estamos? Si yo voy a pedir la baja de ese automotor y estoy casado, necesito el asentimiento conyugal. ¿Se entiende? Necesito que mi cónyuge preste conformidad para la baja, porque supongamos que el auto vale 50.000. El cónyuge puede reclamar la mitad de esos 50.000 solo en el momento de la disolución de la sociedad conyugal, es decir, al momento del divorcio o de la disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges. No hay otra posibilidad, otro momento para reclamar esa mitad. Entonces, si yo estoy pidiendo la baja del automotor, antes había un auto de 50 para repartirnos con mi cónyuge 25 y 25. Una vez que yo pido la baja, antes había 50 y ahora ¿cuánto hay? 0, ¿sí? Tipo, chao. Por eso necesito el asentimiento conyugal para pedir la baja. ¿Hay cuántas firmas hay en ese 04? 2. 3, ¿cuál es la tercera? Yo, mi cónyuge y quién más. El cura que nos casó.
¿Quién sería el tercero? No, nadie más. Bueno, tengo entonces dos firmas, dos partes. Para reproducirla, si yo digo que a los 90 días caduca la solicitud tipo, si es que necesito, salvo que necesite para reproducirla, para hacerla de nuevo, al menos la firma de dos personas. ¿Cuántas firmas tengo puestas en esa solicitud tipo 04? Dos, la mía y la de mi cónyuge prestando el asentimiento conyugal. ¿Esa solicitud tipo 04 caduca a los 90 días o si pago la multa sigue valiendo? Muy bien, porque aun cuando están las firmas de dos personas, no son en el sentido de dos partes porque no hay intereses contrapuestos. ¿Se entiende? Están las dos personas del mismo lado, con el mismo centro de interés, digamos. Una sola Bueno, parte. ¿cómo? Es una sola parte. Claro, obvio. Bueno, acá dice presentación y recepción cargo. O sea, cuando el trámite ingresa técnicamente al registro seccional, cuando yo pago los aranceles en la caja del registro seccional. A partir de ese momento es cuando el trámite ingresa al registro, ¿sí? Les digo esto porque, por ejemplo, hay gente que va y está, por ejemplo, 2 horas en el mostrador y le ayudan a completar la solicitud tipo 08. Les doy ejemplos fáciles, ¿no? Para que se entienda rápido. Y entonces dice, y acá están los papeles, entonces el chico del mostrador lo mira y dice, ¿y está bien? Sí, sí, quédate tranquilo, está bien, no sé qué, ta. Cuando el trámite, yo pago los aranceles, el trámite ingresa y entonces cuando vuelvo a buscar la transferencia al otro día, me dice, no está observada la transferencia. Y porque el vendedor, el titular registral, está inhibido, por ejemplo. Luego vamos a ver las medidas cautelares, pero creo que ya les expliqué a grosso modo que una inhibición es una medida cautelar que me impide sacar de mi patrimonio bienes registrables, ¿sí? Porque obviamente que la inhibición, ¿quién le pidió al juez que la dicte? Un acreedor, alguien a quien yo le debo plata y no le pago, y entonces le dijo al juez, trabale una inhibición para que no pueda vender nada de lo que está a su nombre, para que cuando yo le haga el juicio pueda cobrarme de esos bienes el dinero que él me debe. Por eso son medidas cautelares o precautorias, porque son pedidas con anticipación ante el peligro en la demora que significaría que yo no tome ninguna acción. Entonces, por ejemplo, completo el trámite, bueno, voy a buscar los papeles al otro día, la documentación, y dice, está observado porque está inhibido. Y entonces hay gente que dice, ah, bueno, y entonces devuélveme la plata de los aranceles. No hay ninguna posibilidad, porque el pago de los aranceles es por la petición del trámite. O sea, el trámite, yo el arancel lo pago solo por peticionar el trámite. No se paga el arancel para que me garanticen que el trámite se va a inscribir y si no se inscribe te devuelvo el arancel. ¿Se entiende? Porque yo debo conocer cuáles son todos los requisitos para un trámite y si no los cumplo es un problema mío. El arancel se paga solo por la petición. Yo no puedo pretender luego que me devuelvan porque hubo imposibilidad de inscribir el trámite, es decir, pero yo estaba acá y nadie me avisó que estaba inhibido, o nadie me avisó que la firma tenía tal defecto, o nadie me avisó que estaba enmendado completamente y que el nombre del comprador y que con eso no servía la solicitud tipo, por darles cualquier ejemplo, ¿sí? Entonces, el registro seccional, el encargado del registro, solo tiene la obligación de analizar la documentación, es decir, si la documentación se ajusta a todos los requisitos que están impuestos por la normativa vigente en la materia, a partir de que el trámite ingresa técnicamente al registro, que es cuando yo pago el arancel. No puede el encargado ponerse en el mostrador antes de que se pague el arancel, atender una cola de gente a revisarle, a ver, sí, quédate tranquilo, este trámite va a prosperar, andá, no va a pagar el arancel y después vemos. No.
O sea, ese análisis lo hace el encargado cuando pago el arancel, porque toda esa charla en el mostrador, sí, no, te falta esto, completarle aquello, no vas a tener ningún problema, eso es una charla de café. Son simples recomendaciones, consejos, ¿sí? Es como un asesoramiento, pero es un asesoramiento que le dan en el mostrador del registro, que no tiene ningún tipo de obligación para el registro, ¿sí? Es decir, solo cuando pago el arancel y entra el trámite al registro, ahí es cuando el encargado sí tiene la obligación y hace así, mira todo, cosa por cosa, y está completo, se inscribe. Le falta algo, observo el trámite, usted debe traer tal cosa que es lo que le falta. ¿Y hay forma de saber si una persona está inscribida antes de iniciar el trámite? Claro, podés pedir un informe de dominio y entonces vas a saber Ahí sale. perfectamente, obvio. ¿Y ese qué solicitud tipo? El informe de dominio por una 02. Bueno. Bueno, el cargo. Vamos a ver qué es el cargo. Cuando yo pago los aranceles en el registro seccional, el registro seccional en la solicitud tipo, ¿sí? En el margen superior derecho, supongamos que toda esta pizarra sea la solicitud tipo, acá me va a poner o estampar lo que se denomina cargo, que es un sello del registro seccional que contiene el código del registro seccional, porque los registros, además de un nombre, tienen un código. Así como nosotros nos llamamos Juan Pérez y tenemos un DNI, el registro es, por ejemplo, San Miguel 1, códigos, les estoy inventando porque no tengo ni idea, 75.220, ¿estamos? Entonces pone el código del registro, para saber que el registro que tomó el trámite es el que tenía competencia para tomarlo. ¿Yo puedo presentar el trámite en cualquier registro? No. Tengo que ir al registro donde me corresponde la radicación del automotor, ¿sí? Entonces pone el código del registro y luego pone la fecha y la hora. Eso es lo que otorga lo que se denomina reserva de prioridad. ¿Qué es la reserva de prioridad? Prioridad viene de la palabra primero, ¿sí? Prioridad es de prioritario, primero, anterior. La reserva de prioridad, cuando yo acá me ponen la fecha y la hora en que ingresa el trámite, justamente es lo que me está reservando esa prioridad, ese mejor derecho. En derecho hay una regla que dice, el que llega primero tiene mejor derecho que el que llega después, ¿sí? Entonces, supongamos que yo presento una transferencia, ¿qué es hoy? 25, el que sea, bueno, 27 de septiembre, ¿no? Supongamos que me ponen el sello y me dicen a las 10:05 de la mañana ingresó el trámite. Si luego vienen y quieren inscribir un embargo sobre ese automotor que se pidió la transferencia a las 10:05 y en la solicitud tipo en la que se pide en la 02 con la que peticiono la inscripción del embargo, me ponen a las 10:15. ¿Cuál de los dos trámites tiene prioridad? Obviamente el que llega primero tiene mejor derecho que el que llega después. Entonces, por más que haya una diferencia de 10 minutos, porque si no el encargado miraría así y diría, bueno, me pidieron los dos, pero acá llegó el embargo, ¿y cómo hago? Le voy a tener que avisar al señor de la transferencia que también me entró un embargo, que lo lamento mucho. El que llega primero... No está transferido desde esa hora. Pero tiene prioridad, ¿no? Claro, porque por ejemplo, si la transferencia le falta el
sigamos con los ejemplos muy fáciles. Yo pedí la transferencia y en la transferencia me falta presentar el quit del comprador. ¿Puede el encargado inscribir? No. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a observar el trámite y va a decir, transferencia observada, debe presentar o acreditar el quit del comprador. ¿Cuántos días tengo yo para acreditar el quit del comprador? 5 días, ¿por qué? 15 días contados a partir del día siguiente a la reserva de prioridad. Es decir, por ejemplo, el 27 entró a las 10:05, empiezo a contar el 28, 1, el 29, 2, días hábiles administrativos, 15 días hábiles administrativos. El embargo que entró 10 minutos después, por más que el trámite de transferencia esté observado, como llegó primero, tiene su reserva de prioridad. Entonces, a la persona que llegó primero a pedir la transferencia, le digo, está observado, usted tiene 15 días de reserva de prioridad para completar el trámite. Quiere decir que el embargo, por más que entró 10 minutos después, queda suspendido en el aire, a la espera de ver qué es lo que pasa con la transferencia en esos 15 días. Si yo vengo dentro de los 15 días y presento la constancia del quit, supongamos que esa sea la única observación, subsano la observación, es decir, remuevo el obstáculo que le impide al encargado inscribir la transferencia, ¿qué es lo que hace el encargado? Continúo con los... Sigue con la iniciación. Obvio, inscribe la transferencia, había un solo impedimento, no estaba el quit, ya le traje el quit, se acabó el impedimento, inscribe la transferencia. ¿Qué hace el que vino a inscribir el embargo? No es la misma persona, ya no es el mismo dueño, Se vuelve con el rabo entre las piernas a su casa porque no tiene más que hacer, se acabó el tema, ¿sí? Porque ¿qué es lo que dice el embargo? Traves embargo sobre el automotor dominio ABC 123 de propiedad del señor Juan Pérez, pero cuando yo el día 16, porque se terminó la reserva esta, quiero inscribir el embargo, dice de propiedad de Juan Pérez, pero yo inscribí la transferencia, ahora es María Kodama la dueña. Chau, embargo, se acabó. Si hasta el día 15 yo no completo el trámite, el día 16 a las 8:30 de la mañana, el embargo que estaba sentado con los brazos cruzados esperando así entre las sombras, pega el salto así el día 16 a las 8:30 de la mañana, si así dice, acá estoy yo, está embargado la... y se inscribe el embargo. Y entonces el de la transferencia se quedó lamentablemente. ¿Puede inscribir la transferencia? Sí, pero tiene que inscribirla aceptando el embargo. Quiere decir que el nuevo dueño igual va a tener su auto embargado. ¿Se entiende? Bueno, eso es la reserva de prioridad. Yo, a partir de la fecha y la hora, por eso está puesta la hora, porque acá, un minuto después, lo lamento mucho. Supongamos que yo llego a las 8:30 de la mañana al registro y empiezo, y me ayudas a completar la solicitud tipo, y ahora qué hago, y no sé qué, sí, pero andate acá en la esquina, traete que ahí podés imprimir el quit del comprador, bueno, ahí vuelvo. Cuando ya termino con todo y le digo, listo, lo presento, sí, está todo completo, anda a presentarlo. Hago así delante de mí, acaba de entrar, cuando yo hago así, entró el abogado con la solicitud tipo C o un mandatario, con todo, con la solicitud tipo 02 pidiendo la inscripción del embargo. Y se pone delante de mí en la caja y hace clic y paga. ¿Quién entró primero, el embargo o mi transferencia? Yo le puedo decir al registro, che, pero yo estoy desde las 8:30 y son las 11:30 y él acaba de entrar. ¿Cuándo ingresa técnicamente el trámite? Muy bien, entonces llegó primero el embargo. Primero en el tiempo, primero en el derecho. El que llega primero tiene mejor derecho que el que llega después. O primero en el tiempo, primero en el derecho. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese caso, también el embargo va a tener prioridad respecto de la transferencia que se presentó. No importa cuánto tiempo antes esté yo en el registro, sino cuando yo pago el arancel y lo hago ingresar al trámite. Aunque el trámite esté incompleto, chicos, basta con que ingrese primero. Luego yo voy a tener los 15 días con ese paraguas jurídico, con ese campo de fuerza que me va a decir, tenés estos 15 días para completar tu trámite. Completarlo, porque si no el día 16
Se terminó. Vamos. Bueno, vamos a ver ahora los aranceles. Los aranceles están establecidos en una resolución. La que está vigente ahora es la resolución 314 del año 2000, con todas las 275.000 modificaciones que sufrió hasta ahora. O sea, hay una tabla de valuaciones, o sea, una tabla de aranceles, ¿sí? Eso está establecido en una resolución. Si yo digo que... Resolución y el número 314 del 2. Si yo digo que los aranceles, o sea, la tabla de aranceles está establecida en una resolución, ¿quién es el que dicta esa tabla de aranceles? ¿Quién decide cuánto vale cada trámite? Muy bien, porque sí, el ministro, porque los ministros son los que dictan resoluciones. ¿Quién está a cargo de la dirección nacional? ¿Un director o un ministro? ¿Quién? Es fácil, chicos. ¿Quién está a cargo de una dirección nacional? ¿Un director o un ministro? Y si se llama dirección nacional, al frente está un director. ¿Y quién está? Si es un ministro, ¿está al frente de qué? Claro, chicos. Es muy fácil de darse cuenta. Si es una dirección, un director nacional. Si es un ministerio, será un ministro. Entonces, ¿el director de la Dirección Nacional establece él el valor de los aranceles que cobran los registros? No. La Dirección Nacional es un organismo que está dentro del Ministerio de Justicia, pero el que determina el valor de los aranceles es el ministro, no el director que está en ese organismo más pequeño metido dentro del ministerio. ¿Me siguen? Lo hace a través, lo fija los aranceles a través de una resolución. Es decir, que los registros no pueden, tipo, bueno, che, estamos recaudando menos este mes, vamos a aumentar el valor de las transferencias. No, tiene que seguir el valor que está en la tabla de aranceles, ¿sí? Para cada trámite está fijado un arancel, para certificaciones de firmas, etcétera, ¿sí? Siempre están fijados en esa tabla. Los aranceles tienen una validez de 90 días hábiles administrativos a partir de la fecha del pago. Les voy a dar algunos ejemplos para que lo entiendan fácilmente, para que vean cómo va por cuerdas separadas, ¿sí? Una cosa es, por ejemplo, si yo presento el trámite el 1 de septiembre, ¿sí? Me observan el trámite porque me falta el quit. Supongamos que yo pedí una transferencia. Me observan el trámite porque me falta el quit del comprador. Desde el 1 de septiembre, ustedes ya saben que son días hábiles administrativos, porque yo no tengo acá un almanaque ni me voy a poner a sacar la cuenta de los días hábiles, así que vamos a hacer ejemplos, ¿sí? A grosso modo. Vamos a hacer los días corridos para que sea más fácil de entender. Supongamos que yo pido el 1 de septiembre, ¿cuándo se me vencería la prioridad para presentar? No, tengo 15 días. Ya saben igual, chicos, ya saben que son hábiles administrativos. Supongamos, hacerlo fácil, el día 16 de septiembre se me cumplen los 15 días, ¿sí? Es decir, que si yo no completé el trámite hasta ahí, cae la reserva de prioridad. Quiere decir que cualquier otro trámite que llegue se puede inscribir.
Sin perjuicio de eso, de que yo tengo hasta esta fecha para completar el trámite porque está protegido de que no entre ningún otro antes que el mío, si yo ese día no lo completo el trámite, no quiero decir que si yo voy el día 17, el encargado del registro me va a decir pagame de nuevo todos los aranceles de la transferencia. Los aranceles están vigentes 90 días hábiles administrativos, es decir, que yo tengo septiembre, octubre y todo noviembre. El 1 de diciembre se vencen mis aranceles. Insisto, no quiero ser pesado, pero saben que hacemos la salvedad de que los días son hábiles. Acá yo lo estoy contando corrido para que sea rápido y fácil de armar. Entonces, si bien yo tengo hasta el 16 para levantar la observación y completarla, protegido de que no entre ningún otro trámite, no es que yo el 17, si vuelvo con el quit, el encargado me dice pagame todo de nuevo. Yo tengo hasta el 1 de diciembre, tengo 90 días hábiles administrativos para volver con el quit y que el encargado reingrese el trámite, lo reingresa, porque el trámite ya ingresó, fue observado, yo retiré la documentación y cuando vuelvo dentro del periodo de vigencia de los aranceles, que es 90 días hábiles administrativos, el encargado reingresa el trámite. Si yo en vez de llegar hasta el día 1 de diciembre con el quit, voy el día 2 de diciembre, el encargado me va a decir sus aranceles están vencidos, pague todo de nuevo. ¿Se entiende? No certificaciones de firma, porque la certificación de firma no vence. Yo puedo usar la certificación de firma dentro de 5 años si quiero, pero el trámite, todo el trámite referido a aranceles, expedición de título, de cédula, todo voy a tener que pagar de nuevo. Si hubiera un cambio de radicación, otra vez cambio de radicación, etcétera, ¿sí? ¿Se entendió cómo van por cuerdas separadas? Es decir, una cosa son los 15 días de la reserva de prioridad, pero eso no hace que yo pierda mis aranceles. Los aranceles van a seguir vigentes hasta esta fecha, dentro de la cual yo puedo reingresar el trámite. Si yo voy el 2 de diciembre, no reingreso el trámite, ingreso un nuevo pedido de trámite, ¿sí? Se considera una nueva petición. Vamos a ver ahora los peticionarios. Antes de empezar a ver de lleno el tema de los peticionarios, vamos a ver, yo no recuerdo si ya les enseñé a ustedes cuáles son los atributos inherentes de la personalidad, ¿no? O sea, cuáles son aquellas características o atributos que tienen todas las personas. Bueno, vamos a empezar con eso entonces. ¿Cómo es atributo? Atributos inherentes de la personalidad. Inherentes va con una H intermedia. Inherentes, todo junto. Atributos inherentes de la personalidad. ¿Qué quiere decir inherentes a la personalidad? Que vienen dados con la personalidad. No hay personas que no tengan estos atributos, ¿sí? O sea, respirar, ¿es inherente a un ser humano vivo? Sí. Claro, obvio, no existe un ser humano vivo que no respire, ¿sí? Bueno, así, eso quiere decir que estos atributos son inherentes a la personalidad, que sí o sí los tienen, y no importa si se trata de personas físicas o de personas jurídicas, ¿sí? Ya saben lo que son las personas, ¿verdad? Las personas son centros de atribuciones, de derechos y de obligaciones. Eso es una persona. Si yo tengo acá una persona, esto es un
un centro de atribución, ¿sí?, de derechos y de obligaciones. Eso es una persona. Yo puedo decir que yo tengo derechos y obligaciones igual que ustedes. Sí. ¿El escritorio tiene derechos y obligaciones? No. ¿Una persona jurídica, es decir, una sociedad, tiene derechos y obligaciones? Obvio. Yo puedo atribuirle, imputarle derechos y obligaciones. Por ejemplo, el pago de impuestos, tiene derecho a comprar cosas. ¿Se entiende? Las cosas no tienen derechos y obligaciones, solo las personas tenemos derechos y obligaciones. Entonces, eso es una persona. Ustedes ya saben que las personas físicas o de existencia visible somos nosotros, porque nos vemos que existimos. ¿Estamos? Las personas... ¿Está con frío? Sí, muchísimo. ¿Y por qué no dicen, chicos? Tienen que avisar, porque yo no puedo adivinar. Y aparte que acá adelante no se siente como allá atrás, donde va para allá. Así que o avisan, o se vienen para adelante, claro. No, porque yo de acá adelante no siento. Pues. Claro, ya está. Para acá un rato. Frazada no traje. Bueno, ahora nosotros les dije que somos personas físicas o de existencia visible porque se puede ver que existimos, ¿sí? Cuando yo llego al registro seccional a peticionar un trámite y firmo una solicitud tipo, el encargado me ve que existo, no piensa que soy un holograma computarizado que llegué al registro a hacer un trámite. Entonces, mi existencia es visible, sabe el encargado que soy, que existo. En cambio, en el caso de las personas jurídicas, ¿sí?, que son personas de existencia ideal, porque existen en el mundo de las ideas, las personas jurídicas no acreditan identidad como nosotros, porque nosotros necesitamos acreditar que existimos. No, se nos ve que existimos. Acreditamos identidad. Las personas jurídicas acreditan existencia, es decir, tienen que probar que existen a través de su contrato constitutivo, que tiene que estar inscrito correctamente en el Registro Público de Comercio o en la IGJ. Así como nosotros estamos inscritos en el registro de las personas jurídicas están inscritas en el registro Público de Comercio o Inspección General de Justicia. Es lo mismo, con distinto nombre, pero es lo mismo, ¿sí? Ahí se inscribe la existencia de las personas jurídicas. Así como nosotros vamos al registro de las personas, nosotros no, sino nuestros padres o quienes estén a cargo, con el certificado médico de que nacimos tal día en tal lugar, que somos hijos de fulano y de mengano, y nos van a inscribir en el registro de las personas. Así, a las personas jurídicas, los socios de la sociedad van con el contrato constitutivo, ¿sí?, con todos los requisitos y piden la inscripción. Así como cuando nosotros nos inscribimos en el registro de las personas, nos dan un número de documento, a las personas jurídicas les dice: inscrito en el folio tal, matrícula tal, ¿se entiende? Libro tal, tomo tal. Entonces dice tomo, folio, etc. Todos los datos de inscripción, a dónde está inscrita esa persona. Vieron que cuando uno, por ejemplo, se casa en la marginal de la partida de nacimiento, marginal no quiere decir en el margen, ¿no? Se escribe, por ejemplo, que uno se casa. Si uno se divorcia, divorciado de fulano de tal. Si uno, por ejemplo, se agrega el apellido, supongamos que uno es Juan José Pérez y decide un día agregarse el apellido de la madre, entonces viene y acá al costado dice: por resolución número tal se adicionó el apellido materno, pasará a llamarse Juan José Pérez Iriarte, no sé. Lo mismo cuando se muere, se anota en la marginal, o cuando se divorcia. Lo mismo pasa con las personas jurídicas, o sea, están inscritas en la IGJ, en un libro, tomo, folio, etc. Y si esa persona jurídica, por ejemplo,
modifican el capital social o cambian los socios, le modifican la denominación, es decir, antes se llamaba el Farolito Sociedad Anónima y ahora cambia de nombre y se llama, no sé, el Farolazo Sociedad Anónima, o cambia el tipo y en vez de ser una sociedad anónima va a ser una SRL. Todas esas modificaciones se van anotando también en donde consta inscrita esa persona jurídica, ¿sí? Ya les expliqué que la persona jurídica es diferente de la persona de los socios que componen la persona jurídica. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, que Juan, Pedro y Pablo se juntan y forman una sociedad, la sociedad es una persona jurídica distinta de los socios que la componen, ¿sí? Porque ahora van a entender por qué cuando veamos los atributos inherentes de la personalidad, es decir, todas las personas físicas o jurídicas tienen estos 5 atributos, salvo uno que es solamente para las personas físicas. Primero, nombre. Todas las personas tienen un único nombre. En el caso de las personas jurídicas hablamos de razón social o denominación social. Segundo, todas las personas tienen un domicilio. El domicilio de las personas es lo que determina ¿qué? La radicación del automotor, ¿sí? De acuerdo a nuestro domicilio legal, el que figure en nuestro documento, ese es el que determina a dónde tengo que ir a inscribir mi auto. Así como de acuerdo a mi domicilio legal voy a votar a tal o cual colegio, de acuerdo a ese mismo domicilio me va a tocar tal o cual registro seccional. No puedo ir al que se me da la gana. En el caso de las personas jurídicas, ese domicilio está dentro del contrato constitutivo. Porque en el contrato constitutivo, ¿qué es el contrato constitutivo de una sociedad? Justamente es el documento que le da nacimiento a la existencia de la persona jurídica, ¿sí? Va a decir, por ejemplo, en la ciudad de San Miguel, a los 25 días del mes de septiembre de 2014, se juntan Juan, yo les hago una cosa muy sencilla, obviamente, Juan, Pedro y Pablo, para formar una sociedad que se va a denominar el Autito Chocador Sociedad Anónima, o SRL, por ejemplo, ¿sí? El capital de la sociedad va a ser, por ejemplo, instrumentado por Juan aporta 10.000 pesos, Pedro aporta 10.000 pesos, Pablo aporta 10.000 pesos, lo que logran un capital de 30.000 pesos para comenzar a funcionar. Objeto social, es decir, ¿a qué se va a dedicar la sociedad? A la compraventa de automotores. El plazo, ¿sí? Va a tener una duración de tantos años o etcétera, o hasta tal fecha, o hasta que los socios soliciten, ¿sí?, la revocación de la sociedad o la extinción de la sociedad. Va a decir el contrato cómo se van a distribuir las utilidades y las pérdidas a fin de año, es decir, llegado tal fecha se va a hacer el balance general y se van a repartir, por ejemplo, las utilidades y las ganancias entre Juan, Pedro y Pablo, y por ejemplo, de esas ganancias se va a reservar un 20% para aumentar el capital, ¿se entiende? O sea, digo, bueno, si ganamos 100, repartimos 80 entre los tres y los otros 20 vamos a sumarle el capital para que la empresa vaya creciendo. ¿Me van siguiendo? Bueno, ese contrato constitutivo es el que se inscribe y bueno, y por supuesto que ahí dice que va a tener su sede social, es decir, está marcando el domicilio de esa persona jurídica, ¿sí? Si ese domicilio no se encuentra dentro del contrato constitutivo, ese domicilio va a estar luego explicitado en un acta de asamblea donde Juan, Pedro y Pablo dicen que constituyen la sede social del Autito Chocador Sociedad Anónima en la calle o en Avenida Sarmiento al 1700 de la ciudad de San Miguel. ¿Se entiende? Bueno, entonces, todas las personas tienen un nombre, todas las personas tienen un domicilio y ya saben de dónde surge el domicilio.
¿sí? Todas las personas tienen algo que se denomina capacidad, es decir, la facultad o la posibilidad de accionar, de llevar algo adelante. La capacidad se divide en capacidad de derecho y capacidad de hecho. Ahora vamos a ver qué es la capacidad de derecho y qué es la capacidad de hecho. La capacidad de derecho es la capacidad o la posibilidad de ser titular de determinados derechos. Es decir, dueño, propietario de determinados derechos. Vieron que recién cuando les decía que una persona es un centro de imputación de derechos y obligaciones. Bueno, entonces eso es la capacidad. Yo le puedo atribuir a esa persona que tiene este derecho o este otro derecho, ¿sí? Eso es la capacidad de derecho, la capacidad o la posibilidad de ser titular de determinados derechos. La capacidad de hecho es la capacidad para ejercer los derechos de los cuales yo soy titular. Vamos a ver ejemplos bastante simples. Un menor de 10 años ¿puede ser propietario de un automotor? ¿Puede ser titular del derecho de propiedad de un automotor? Por supuesto que sí. ¿Cómo que no? O sea, por ejemplo, yo estoy casado, tengo con mi mujer un hijo de 10 años, los dos nos morimos haciendo paracaídas, ¿sí? Saltando de un paracaídas, practicando deportes de alto riesgo. ¿El auto que tenía yo y mi cónyuge qué queda? ¿Para el vecino? ¿Para el Estado? ¿Quién se queda con el auto? Mi hijo de 10 años, lo hereda. ¿Cómo no va a poder ser titular del derecho de sobre un automotor y la casa y todo lo que sea de los padres? Es del hijo que es menor. ¿Puede ser titular de derechos o no? ¿Puede una persona que es el tío decir, bueno, mira, yo le voy a donar un auto o una casa y lo voy a poner a nombre de este chico de 10 años que quiero que sea para él? ¿Puede? Obvio que puede. ¿Puede el menor de 10 años disponer de ese derecho? Es decir, vender el auto o vender la casa. Entonces, es capaz de derecho, pero es incapaz de hecho. La capacidad de derecho y de hecho en su plenitud las adquiere una persona cuando cumple los 18 años y tiene la mayoría de edad. Desde el mismo día que cumple los 18, no es que desde el día siguiente. A las 12, a las 0 horas, ahí se convierte en mayor de edad y es capaz de todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos, yo le debo dinero a la señora y no le pago. La señora va al juez y me dice, tráele una inhibición al señor Gómez García porque me debe esta cantidad de dinero y no le puedo cobrar. Es decir, póngale un corralito en su patrimonio para que él no pueda vender nada de sus bienes registrables, ni su auto, ni su casa, etc. Yo tengo capacidad de derecho, es decir, soy titular de los bienes. ¿No? ¿Qué pasó? Ella me trabó la inhibición y yo ya no soy más dueño de la casa. No, sigue siendo dueño. Sí, sigo siendo dueño. ¿Los puedo disponer? ¿Puedo venderlos con esa medida? Es decir, ella afectó mi capacidad de hecho y yo ya no tengo la capacidad para disponer los derechos de los que soy titular, porque esa medida precautoria o cautelar alteró esa capacidad de hecho. Por lo tanto, aún siendo mayor de edad, voy a tener capacidad de derecho, pero no capacidad de hecho. Y si fuera, por ejemplo, mayor de edad y tengo una discapacidad mental, es lo mismo, voy a tener capacidad de derecho, pero no de hecho, porque no voy a poder ejercer esos derechos. Las incapacidades siempre están puestas para protección de las personas y no para castigo de las personas. Por ejemplo, si yo una persona discapacitada, justamente digo que es un incapaz y que no puede disponer, es para evitar que venga un Flor de Vigo, lo sienten una vez y diga, firmame acá, querido, mira qué lindo el chupetín que te compró papá. ¿Sí? Y me puso la casa a mi nombre.
es para evitar eso. Es como, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Puede esa persona nunca vender? Sí, pero lo va a hacer a través de un curador que lo designe el juez, que además debe rendirle cuenta al juzgado, por qué vendió, a quién vendió, pedirle autorización al juez para realizar la venta, acreditar todas y cada una de las partes de la operación, etc. Lo mismo que la capacidad o la incapacidad de hecho de un menor, ¿quién la suple? Los padres, mediante el uso de la patria potestad que ejercen sobre su hijo menor de edad. ¿Estamos? Bueno. ¿Se entendió qué es la capacidad? Perfecto. Cuarto atributo inherente de la personalidad. Patrimonio. Todas las personas tenemos un único patrimonio. Físicas o jurídicas, ¿no? Porque las personas jurídicas también necesitan un patrimonio para poder funcionar, ¿sí? Es decir, yo no puedo ir a inscribir a una sociedad en el Registro Público de Comercio o Inspección General de Justicia y decir, ¿y qué aportaron Juan, Pedro y Pablo? No, no aportaron nada, che. No hay una sociedad, no hay una persona que pueda funcionar si no tiene un capital, porque son sociedades comerciales, es decir, son creadas para realizar actos en la vida comercial. Eso no se puede hacer si uno no tiene un centavo. De manera que todas las personas tienen o tenemos patrimonio, ¿sí? El patrimonio de las personas está compuesto por todo lo que uno tiene, más todo lo que a uno le deben, más todo lo que uno debe a los demás. Es decir, en nuestro patrimonio está incluido el rojo y el azul de la cuenta bancaria, ¿sí? El debe y el haber. O sea, es todo, la suma de todo lo que nosotros tenemos, más lo que nuestras deudas, más lo que nos deben, todo eso es el patrimonio de una persona. Es decir, la gente a veces cree que el patrimonio es solamente lo que uno tiene. Pero también el patrimonio está compuesto por nuestras deudas, es decir, lo que le debemos a otros forma parte de nuestro patrimonio y lo que nos deben también forma parte de nuestros patrimonios, es decir, nuestros créditos. Es decir, lo que tenemos más nuestros débitos, más nuestros créditos, todo eso es el patrimonio de una persona. Todos tenemos un solo patrimonio que está compuesto por la suma de todos esos ítems. Y por último, ahora decía que también se había olvidado el último. El último es el Estado. Estado con minúscula, no hablamos del Estado nacional, provincial o municipal. Un Estado con minúscula. Este último atributo inherente de la personalidad es exclusivo de las personas físicas. No lo tienen las personas jurídicas. El Estado es una forma de ser o estar en la sociedad o en el ámbito familiar. Es un lugar que se ocupa en la sociedad o en el ámbito familiar. Una situación en la que uno se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, el estado civil de soltero, casado, divorciado, viudo, o el estado de hijo, de padre, de abuelo, de nieto, ¿sí? Es la posición que uno ocupa en la sociedad o dentro de la familia. Eso es el estado. Obviamente las personas jurídicas no están ni casadas, ni solteras, ni viudas, ni divorciadas, y obviamente que no son ni hijos, ni nietos, ni padres de nadie. Por lo tanto, el Estado es un atributo inherente, exclusivo de las personas físicas y no de las personas jurídicas. Chicos, me parece que es hora de que tomen su café, porque son las 11:35, si no, no lo toman más. Sí. En 10 minutos nos vemos de nuevo, ¿sí? Ya estamos todos dichosos. Tienen un sábado a la mañana para venir a verme a mí. Vamos a ver ahora quiénes son las personas que pueden presentar trámites ante el registro seccional.
se clasifican así. Presentantes. ¿Ven desde ahí o no? Bueno, se paran, porque no puedo levantar yo la pesada. Dice, presentantes y tiene 3 flechas. Mero presentante, mandatario, comerciante habitualista. Esos son los 3 presentantes. Comerciante, Habitualista. Con H de larga, y habitual. Entonces, presentante con 3 flechitas. Mero presentante, mandatario, comerciante habitualista. ¿Sí? Esto sería 1. 2. Peticionarios. 3. Apoderados. 4. Representantes legales. Bueno, en esta categoría que está en el 1, que es de presentantes, donde está incluido el mero presentante, el mandatario y el comerciante habitualista, son las 3 personas que pueden acercarse al registro a presentar el trámite, ¿sí? Es decir, a llevar toda la documentación, pagar el arancel e ingresarlo al trámite. Todas estas personas, cuando presentan el trámite en el registro seccional, deben identificarse, porque si no cualquiera podría, por ejemplo, ir con documentación falsa, etcétera, presentar un trámite, cuando el encargado cobra el arancel y luego descubre, por ejemplo, que la firma de la certificación ante el escribano es falsa, o que tiene datos insertos que son falsos o que están adulterados con la finalidad de una maniobra delictiva, va a decir, bueno, el que presentó el trámite, es decir, el comprador, por ejemplo, es el delincuente, o el vendedor es el delincuente. Resulta que pasó cualquiera por la calle, entró así, presentó eso y lo mete preso al vendedor o al comprador. Entonces, ¿quién trajo esta documentación hasta el registro seccional y la presentó? 1, 2 o 3. Es decir, uno de estos 3 fue. Estas personas se van a identificar con lo que se denomina formulario 59. En el caso del mero presentante se identifica con el formulario 59. En el caso del mandatario se identifica, es decir, pone los datos de su nombre, su número de matrícula, etc. en el formulario 59M. Adivinen de qué es la M. Brillantes. Y el comerciante habitualista se identifica con el 59C. Ya no les voy a pedir que adivinen. ¿Sí? Concesionario, comerciante habitualista. Comerciante habitualista es porque comercializa habitualmente automotores, motovehículos, por eso es un comerciante habitualista o concesionario. ¿Qué? Los aranceles, no sé si lo sabes, pero para los 3 tipos es lo mismo, o tiene algún beneficio por ser mandatario, son iguales. No, desconozco los valores de los aranceles, yo no estoy en el tema moneda, eso, yo te enseño toda la parte jurídica, pero no hay ninguna diferencia, no es que uno paga más y el otro paga menos. El mero presentante, chicos, como su nombre lo indica, es aquel que meramente o simplemente presentó la documentación. Yo lo mando a mi vecino porque no tenía tiempo, no tengo ganas, le pido a mi hermana, a mi tío, a mi mamá, a mi papá, me presentás el trámite, ya te entrego todo. Ese es el mero presentante.
El mandatario van a ser ustedes, profesionales del derecho, que se acercan con su matrícula al registro seccional, van por la mesa diferenciada, se identifican con el 59M, ¿sí? Y luego el comerciante habitualista, que también en general presenta las inscripciones iniciales, etc., se identifica con el formulario 59C. Luego tienen la segunda categoría, que es la de los peticionarios. El peticionario de un trámite es aquella persona sobre la cual recaen los efectos jurídicos del trámite. Es aquella persona sobre la cual recaen los efectos jurídicos del trámite. Por ejemplo, supongamos en una transferencia, ¿quiénes serían los peticionarios de la transferencia? El comprador y el vendedor. Porque el comprador antes era dueño de un auto, tenía que pagar las patentes del auto, las infracciones que el auto cometiera, ¿sí? Si el auto además, por ejemplo, tenía un accidente, era responsable civilmente por todos los daños que ocasionara el automotor en la persona o en los bienes de las personas. Ahora, cuando vende su automotor, ya no tiene más un auto dentro de su patrimonio, es decir, cuando inscribe la transferencia, ¿produce efectos jurídicos sobre el vendedor? ¿Cómo no? Antes tenía un auto y ahora no tiene más autos, y eso no es un efecto jurídico. Antes era propietario y ahora no lo soy más. ¿Provocó efectos jurídicos la transferencia? ¿Modificó mi realidad jurídica o no? Y claro, antes era dueño, ahora no soy dueño de nada. ¿Cómo no va a modificar mi realidad jurídica? Divino sería que venda el auto y siga siendo el dueño, me encantaría. Bueno, lo modifica, como no soy el dueño, además trae consigo todas las consecuencias de no ser más el propietario. No pago multa, no pago impuesto a la erradicación o patentes, no pago los daños que ocasione el automotor. ¿Provoca efectos jurídicos sobre el comprador? Y claro, antes no tenía nada y ahora es dueño de un auto. ¿Cómo no va a provocar efectos jurídicos? ¿Modificó su realidad jurídica? Obvio. Y además ahora es propietario con todas las consecuencias de esa propiedad sobre el automotor. Paga las patentes, paga las multas, paga los daños que ocasiona el automotor. Ellos son los peticionarios del trámite porque sobre ellos recaen los efectos jurídicos del trámite. Es decir, el trámite modifica la situación jurídica o la realidad jurídica de esas personas. Por eso se dice que estas personas son los peticionarios. ¿Cómo era tu nombre? María Pía. Si yo le pido a María Pía que vaya y que inscriba la transferencia a mi nombre porque ella es mandataria, ¿sí? Con sobradas muestras de su capacidad como profesional, ya me contaron todos los vecinos que es brillante haciendo trámite, digo, le vamos a buscar a María Pía para que me haga el trámite, y María Pía va a ir y me va a presentar el trámite en el registro. ¿Ella es peticionaria del trámite? No, ella se identifica con el 59M, ella es una presentante del trámite, nada más. No es peticionaria del trámite, ¿estamos? Porque su realidad jurídica no se modifica con la presentación del trámite. Y luego tenemos el apoderado y el representante legal, que los vamos a ver en la clase que viene. Sí, porque es un tema que es recontra largo y les tengo que explicar bien lo que es un poder, para qué ser un poder, que es un acto jurídico, si no nos quedamos a las 3 de la tarde hablando de eso. Y yo supongo que deben preferir el asado a todas las... Nos vemos el sábado que viene.